Hola, vamos a empezar con la segunda clase de Geografía Política. La clase pasada, habíamos estado viendo la unidad uno, que la vimos completa. Hoy vamos a empezar a ver la unidad 2. Vamos a ver los primeros dos puntos de la primera unidad, de esta segunda unidad. El punto A, que es poder y autoridad, y el segundo punto, que es lo político y la política. Eh, bueno, al hablar de geografía política ya sabemos que tenemos que hablar de un tema central, de un concepto central acá, o uno de los conceptos centrales, que es el concepto de poder. Esto es como el previo a todo. A ver, cuando uno habla de poder, ¿de qué está hablando? En primer lugar, la forma más elemental y sencilla de poder, es decir, poder es lo que uno tiene capacidad de hacer. Y esa capacidad puede ser física. Yo puedo subir una escalera, yo puedo hablar aquí, eh, yo puedo vestirme solo, eh, eh, yo puedo tomar un libro, ¿no? Yo puedo hacer cosas físicas, ¿no? Y también el poder es el poder de estar habilitado. Yo puedo caminar libremente por la calle, yo puedo comerciar libremente, yo estoy habilitado, ¿no? Entonces el poder en ese doble sentido, el sentido de poder hacer algo y el poder de la habilitación de que se te permite hacer algo. ¿No? Yo puedo y ustedes pueden. Era la primera, pero esta es la menos importante, la más elemental. Hay una segunda que ya empezamos a complejizar un poquito, que es que el poder es la capacidad de influir sobre otros. Ahora, la capacidad de influir sobre otros es básicamente poder lograr la obediencia. Es decir, que por las buenas los demás puedan hacer cosas que uno quiere que hagan, ¿no? Caso típico, padres que educan a sus chicos, ¿no? Y lo que tienen que lograr es obediencia, ¿no? Y veo esos padres que están a los gritos, ¿no? Y que no los pueden manejar a los pibes. Bueno, ¿qué es lo que no pueden hacer? No pueden lograr obediencia. Porque la obediencia, incluso entre un padre y un hijo, requiere algo que en política es importante, que es el consenso. Es decir, es que quien obedece tiene que aceptar que el otro tiene esa capacidad legítima de influir sobre uno. Entonces, si el chico reconoce la autoridad del padre, cuando el padre le dice quédate quieto ahí, el pibe se va a quedar quieto. Si el pibe no reconoce la autoridad, lo va a volver loco. Entonces, hay una dimensión que tiene que ver con la aceptación, con el consenso. Si vamos a algo ya más amplio, que va más allá de la relación entre dos personas, de un padre con un hijo chiquito, si lo vamos a ver en términos más amplios, las sociedades construyen o elaboran consensos para obedecer. Es decir, nosotros consensuamos que, aceptamos y consensuamos que tenemos que detenernos cuando hay luz roja en el semáforo. Entonces, eso está consensuado y nosotros hacemos una obediencia a una reglamentación. Es más, ni siquiera a una persona, es a una reglamentación a la cual estamos obedeciendo porque consensuamos que cuando hay luz roja tenemos que detenernos. Entonces, normalmente, si nosotros pensamos en personas, la capacidad de influir sobre el otro, de obligarlo a hacer algo, esa obligación es por la vía del consenso. En el caso que ustedes sostienen conmigo, con una relación de profesor, yo lo que hago es todo el tiempo tratar por la vía de mi vínculo con ustedes y estar refrendado institucionalmente, que ustedes vayan y lean. Y ustedes tienen que pensar que lo que yo les pido, que es que vayan y lean y que estudien, es útil para ustedes y es útil para la sociedad. Y además aceptan que yo en algún momento los evalúe, que les ponga una calificación y no solamente aceptan que yo se las ponga, sino aceptan que detrás mío hay una institución que me habilita a mí para que yo los evalúe a ustedes. Y que por lo tanto, a partir de este lugar, yo lo que hago es establecer la posibilidad de que haya una obediencia. Ahora, hay una tercera posibilidad de entender el poder, que es la forma de cuando yo antes le decía el padre que le grita al chico. ¿Qué es lo que está tratando el padre de hacer ahí? Es tratando de imponer voluntad. Es decir, lo que hace es obligar. Dice, quédate quieto o te voy a dar una paliza, ¿no?
O yo como profesor les digo, pónganse a estudiar porque si no los aplazo a todos. Entonces ustedes se asustan. Entonces si vos te asustas, ¿qué vas a hacer? Te sentís en una obligación. ¿Y qué es lo que está operando ahí? No está operando el consenso. Lo que está operando es otro concepto en política que es fundamental, que es la coerción. Yo te estoy asustando. Entonces el padre que le grita al hijo lo está asustando. Yo que les digo a ustedes, les voy a tomar el examen si no estudian, les va a ir mal. Bueno, te estoy obligando. Hay algo que es coercitivo. Te estoy obligando. Entonces, acá ya no estoy pudiendo influir. Acá lo que estoy haciendo es imponiendo mi voluntad. Es decir, yo estoy investido de un determinado poder y me impongo. El papá está investido de un determinado poder frente al nene y se impone. Bueno, ya se dan cuenta que esta tercera forma que estoy estableciendo acá, que es la de la imposición de la voluntad, y es complicada porque si no va por la vía del acuerdo, no va por la vía del consenso, y a la larga se van a empezar a generar resistencias. Entonces, el padre le grita al chico y el pibe 2 minutos se queda quieto ahí, pero enseguida el pibe va a estar tratando de hacer otra cosa para eludir los mecanismos impositivos del padre. Entonces, normalmente el arte de la política es tratar de generar consenso, es decir, tratar de que el otro obedezca aceptando los términos sobre aquello que se lo está tratando de influir. Y entonces, el poder, pasando en limpio, tiene estas tres posibilidades. Una que es la sencilla, que es el poder hacer algo, y la segunda que es influir en términos de generación de consenso, y la tercera que es la de imposición por la vía de generar obediencia. Bueno, a partir de esto hay una cuarta cuestión ya más refinada, que es la de un concepto que se llama autoridad. La autoridad es un atributo que tienen quienes ejercen el mando. Entonces, el atributo que tiene el padre es el de educar al hijo. Tiene un atributo que es el educar al hijo y por lo tanto tiene una autoridad que está conferida socialmente y que está conferida también por la ley, porque un nene chiquito no es un mayor de edad y el nene chiquito está sujeto, como sujeto de derecho, está sujeto a las decisiones de los adultos. Entonces, el padre es la autoridad. Entonces, la autoridad existe en un doble juego. Por un lado, está lo que es la autoridad legal, es decir, el padre tiene un derecho y una obligación de orden legal respecto a la crianza de su hijo. Y por otro lado, lo que hay que tratar de hacer todo el tiempo es la de generar la validez de ese poder. Hay que generar una legitimidad. Entonces, si yo estoy acá como profesor, yo estoy ejerciendo un mando, tengo un atributo, tengo una autoridad y estoy legalmente autorizado por la vía de la institución y por la vía del gobierno de la ciudad, que a su vez está por la vía del gobierno de la nación, que dice que los profesores que tenemos un título expedido por una institución formal y habilitada, nosotros estamos en condiciones de evaluar a las personas que van a esas mismas instituciones educativas en las generaciones posteriores. Entonces, hay un carácter legal en esta autoridad que yo tengo, pero a mí con esta autoridad legal no me alcanza, yo tengo que construir legitimidad. ¿La legitimidad qué es? Es darle que los demás vean que hay una validez en lo que yo hago, hay una validez en mi proceder. Entonces, el tema de legitimidad y de legalidad son dos cosas que conviene en la política que vayan de la mano. Ponele. Vamos a mirar en macropolítica ahora. Un presidente. Un presidente llega al gobierno a través de ¿qué? Al sistema del voto. Ustedes y yo votamos. Eso es un presidente que llega por la vía de la legalidad. ¿Sí? Ahora, una vez que el presidente llegó al poder, todo el tiempo, aunque la ley diga este señor se puede quedar 4 años y tiene obligación de quedarse durante 4 años, porque para eso fue elegido, aunque esté escrito y la ley diga eso, el presidente de acá y de todos lados lo que tiene que hacer es desde el primer día construir legitimidad, es decir, que todos quienes los votaron observen que es una persona válida para estar en ese lugar. ¿Cuál es el primer criterio de legitimidad? El primero, que es que lo que te dijo en la plataforma electoral se cumpla.
Porque si el tipo al día siguiente que llegó hace todo lo contrario, perdió la legitimidad, a menos que te la logre pintar, te la logre engatusar. Entonces, por la vía del consenso, genera una nueva legitimidad. Es decir, el tipo dice, bueno, yo llegué al gobierno y voy a hacer todo lo distinto a lo que dije que iba a hacer, pero por tal y tal y tal y tal y tal y tal motivo, y busco convencerte. Porque si no te convenzo, va a arder el país. Más vale que te convenza de que voy a hacer todo distinto a lo que inicialmente como presidente dije que iba a hacer. Entonces, cuando estamos pensando en autoridad, siempre tenemos que pensar a nivel de un país. Lo que tenemos que hacer es siempre pensar, ¿sí? Cómo se articula lo que dice la ley con la construcción de la validez que quien recibe, ¿sí? eh, las órdenes o las sugerencias pueda ver como algo válido a quien está ocupando ese lugar. Y eso se refrenda permanentemente. Entonces, el tema de la autoridad, fíjese que está muy cercano o procesa de alguna manera los dos elementos anteriores, el de la influencia sobre el otro y la de la imposición de voluntad. Porque puede ser que haya, y acá viene el tema de porcentajes, puede ser que haya un grupo de personas dentro de un país, que siempre están, que van a decir, bueno, pero a mí lo que dice este presidente no quiero y voy y rompo todo. Bueno, como la mayoría de las personas sí legitiman al presidente, el presidente tiene, y todos los elementos del aparato del Estado, tiene una serie de facultades de a estos que están rompiendo todos, agarrarlos a las orejas y los metemos preso, o que pasen por una instancia judicial. Es decir, esto es posible hacerlo porque está efectivamente legitimado. Lo que siempre hay que tratar de ver es lo siguiente. Para que un Estado pueda desarrollar políticas públicas, y las políticas públicas de orden territorial, que son las que nos interesan a nosotros en geografía política, se requiere que se pueda efectivizar la autoridad desde el centro, que haya una legalidad determinada y que exista legitimidad. Pongo un ejemplo. Política pública de vacunación. Política pública de vacunación, vos tenés de manera que está escrita y está prescripto en un papel, dice, bueno, el chico que es chiquito tiene que tener tal vacuna, la del sarampión, la de la varicela, la de papá, eso está escrito y es obligatorio. El padre tiene obligación de darle las vacunas al chico, porque si no le das la vacuna no va a poder ir a la escuela, pero la escuela también es obligatoria. Por lo tanto, eso es algo de orden legal. Pero claro, no alcanza con eso. Vos tenés que lograr desde el Estado que los padres estén convencidos de que las vacunas son buenas y que hay que darle las vacunas al chico. Entonces, va en un doble juego, porque si vos tenés la ley escrita, pero vos tenés un porcentaje de gente que no quiere vacunar a los chicos, problemas sanitarios de aquellos, porque el sarampión va dando vueltas por ahí, poliomielitis, cualquier cosa. Entonces, más vale que en términos de legitimidad esto esté resuelto. Bueno, a nosotros en geografía política nos interesa ver este juego. Es decir, cuál es la capacidad que tiene el Estado para llevar adelante políticas públicas. Pero no solamente eso, es ver cuál es la legitimidad que tienen esas políticas públicas para el conjunto de la sociedad. A nosotros nos gusta ver mucho en geografía este juego, porque las resistencias que hay sobre las políticas públicas generan movilizaciones sociales, organizaciones sociales y una serie de mecanismos que son los que vamos a hablar en la clase 3. Que vamos a empezar a ver la semana que viene. Entonces, siempre pensemos lo siguiente: si el Estado o un gobierno que está en el Estado quiere poner una represa y armar un dique, bueno, lo que hay que hacer ahí es una serie de estudios de factibilidad ambiental, y después de que hiciste esos estudios de factibilidad ambiental y querés poner el dique, y estás convencido de que poner el dique, hay que salir a convencer a la gente, porque posiblemente cuando pongas el dique se haga un embalse, y ese embalse ocupe tierras, y en esas tierras viva gente. Y no es tan fácil de, bueno, que se inunde todo y que se joroben, o lo sacamos de ahí y lo ponemos a otro lado. Eso era posible en una época, hace 50 años atrás.
pero ahora no se puede, porque las cosas en la sociedad cambiaron. Las maneras de construir legitimidad cambia históricamente. Entonces lo que nosotros tenemos que tener presente es algo interesantísimo, que es que las formas en las cuales las políticas públicas geográficas se pueden implementar al día de hoy no son las mismas, ni en las mismas condiciones que hace 50 años, porque la sociedad civil en la manera de construir legitimidad y de construir consensos cambió muchísimo. Bueno, esto entonces son como los 4 elementos del poder donde la autoridad está metida dentro de esta conceptualización. Si nosotros miramos el poder ya más haciendo un hilado conceptual, ¿no? Y viendo cuáles son las grandes líneas de análisis del poder en términos políticos y de macropolítica, vamos a ver lo siguiente. Tradicionalmente, históricamente, desde el siglo XIX para acá, y sobre todo fines del siglo XIX hasta ahora, pero hasta hace 30 años, la perspectiva dominante, que no desapareció, pero que ha sido dominante y única, era la de entender al poder en términos piramidales. ¿Esto qué significa? Significa que el poder emana de arriba hacia abajo, ¿sí? O dicho en otros términos, el abajo, que seríamos nosotros, el abajo entrega una serie de atributos a una instancia superior institucional, el Estado, y este Estado desde arriba nos organiza la vida a nosotros. Y la manera de mirar el poder de manera clásica es esa, es, a ver, cómo un Estado organiza, ¿sí?, a un territorio, cómo un Estado desde arriba organiza a una sociedad, y esa perspectiva es la perspectiva más clásica. Esta perspectiva supone, ¿sí?, entender que hay como una concentración del poder en la punta de la pirámide. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes, yo, todos nosotros tenemos un cierto poder, como decía antes, el poder del profesor, el poder del padre, el poder del colectivero que maneja un colectivo y el tipo decide cuándo cierra y abre la puerta. Es decir, todos tenemos un cierto poder, pero el poder es el que está en la pirámide del Estado. Es decir, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, policía, fuerzas armadas. Ese es el poder. Para la perspectiva más clásica, más de orden piramidal. Y ese poder subsume, organiza, canaliza todos estos otros poderes más chiquitos. Esta es la clásica, la más clásica de todas. Ahora, desde hace 40 años más o menos, empieza esta perspectiva teórica a compartir el espacio con otra. La perspectiva más clásica, hay enormidad de autores que trabajan sobre esto, pero hay uno en sociología y en ciencia política, que después es recuperado por la geografía política, que se llama Max Weber, con W se escribe Weber. Más adelante vamos a leer alguna cosita de Max Weber, no mucho, pero vamos a leer algo. Es un clásico, ¿no? Y la segunda perspectiva, que empieza hace como 40 años, es de un autor que ya para esta clase les voy a dar algo para leer de él, que se llama Michel Foucault. Foucault se escribe. Michel Foucault, francés. Murió en el año 84. Foucault, ¿qué era lo que decía? Foucault lo que dice es que el poder, en realidad, la posta del poder, no está en la estructura piramidal, sino que la posta del poder está entre nosotros, está acá abajo. Y que el poder es básicamente una red, ¿sí? Es una red que se organiza entre nosotros y que esta red es muchísimo más importante que el Estado que puede estar por acá arriba. El Estado está, pero lo importante no es eso. Lo importante es cómo se tramitan acá todas las cosas entre nosotros. Pero todas las cosas, Estoy diciendo la relación que guardo con la cajera del supermercado, pero también la relación que guardo con mi pareja, o con mi hermana, o con mis padres, o con mis hijos. Esto, lo que dice Foucault es que lo que vale es esto. Y lo que hay que mirar es cómo se va construyendo históricamente, socialmente, toda esta trama,
esta red de poderes. Entonces, lo importante es que nosotros, cada uno de nosotros, ustedes y yo, estamos constituidos en realidad por una enormidad de micropoderes. El micropoder es algo como capilar, ¿sí? Y que ustedes y yo somos únicos e irrepetibles porque estamos en un lugar único e irrepetible de toda la trama de poder. Y esto, cada persona es distinta. Esto que estoy diciendo se distingue claramente de la perspectiva desde arriba, porque la perspectiva desde arriba dice, todos los que están en esta comunidad jurídica son todos ciudadanos con los mismos derechos de ciudadanía, que por lo tanto tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos, y están todos como igualados, porque son todos los ciudadanos del Estado. Foucault te dice, sí, está bien, los ciudadanos somos ciudadanos cada uno, yo soy francés, el otro es inglés, el otro es alemán, pero el otro es brasileño, no importa, acá no cuenta eso, acá lo que cuenta es como cada uno de nosotros en cada contexto histórico arma sus relaciones de poder. Y que por lo tanto el poder se mete en todos lados, desde los vínculos interpersonales hasta la sexualidad, en todos lados está metido el poder. Es súper interesante esta perspectiva que trae este autor, Michel Foucault. Foucault es muy difícil de leer, sus obras son muy difíciles. Yo les puse para leer una entrevista que le hacen poco tiempo antes de su muerte, que, bueno, ahí detalla un poco la perspectiva que él tiene sobre el poder y que puede ser útil para una primera aproximación a un autor que es tan complejo. Creo que es un texto que se puede entender bien. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, vamos a introducir aquí una distinción que es muy importante, que también va a estar a lo largo de toda la materia, que es la siguiente. Nosotros, todo el tiempo, estamos relacionándonos entre nosotros, tanto sea desde la perspectiva de Foucault como desde la perspectiva de Weber, no importa. Todos estamos relacionándonos. Ahora, cuando todos nos estamos relacionando, estas relaciones son sutiles. Hay mecanismos, a veces que son evidentes, pero muchas veces, la mayoría de las veces, son sutiles, ¿sí? No hay imposiciones directas. Es más, muchas veces están influyendo sobre uno y uno no se da cuenta que están influyendo sobre uno. Esto es un flash, porque, y esto es una cosa que tenemos que mirar, que es cómo hay circunstancias que influyen sobre nosotros para generar obediencia sin que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, y es enorme la cantidad de circunstancias en las que esto sucede. Esta idea, ¿sí?, de suavidad, de mano de seda, de sutileza en la manera de construcción de obediencia, supone que hay también una lucha simbólica, ¿no? Y estas luchas simbólicas a veces son muy evidentes y a veces están como solapadas. Por ejemplo, uno puede pensar en las características que asumía un matrimonio hace 60 años atrás, donde el varón mandaba y decía todo lo que había que hacer, ¿sí? Y eso era como bastante evidente y bastante naturalizado. Ahora, cuando uno ve algo así, le hace ruido, ¿no? ¿Y esto por qué es posible? ¿Es casualidad? No, tiene que ver con una serie de micro luchas que se fueron realizando a lo largo del tiempo por parte de las personas que estaban sojuzgadas, en este caso las mujeres. Entonces, este proceso, ¿sí?, de lucha simbólica es un proceso de confrontación de baja intensidad que se sostiene todo el tiempo, ¿no?, a lo largo de los años, y va sedimentando en sucesivos cambios. Esto supone entonces la generación de formas de conciencia nueva. Cuando digo formas de conciencia nueva es, me di cuenta, el darse cuenta, ¿no? Entonces,
cuando te das cuenta, es decir, muchas mujeres se daban cuenta de que, pará, esto no debe ser así, me están dominando y yo estoy entrando a algo que no me conviene. Es darse cuenta, es la toma de conciencia. Entonces, la toma de conciencia es una dimensión de la política muy importante, porque como les dije antes, hay gran cantidad de circunstancias en las cuales nos convencen de cosas sin que nos demos cuenta. Entonces, pregunta básica. ¿Ustedes para qué van a ser profesores cuando sean profesores? ¿Para enseñar cuánto mide la Aconcagua? No. Van a ser profesores para tratar de generar condiciones de ver cómo los chicos que están en la escuela están siendo construidos como obedientes de cosas que naturalmente son inconvenientes. ¿Cómo puede ser que se acepte que haya zonas que estén más contaminadas que otras? Bueno, hay gente que vive al lado de un lugar contaminado o en un lugar inundable y lo ve como lo más natural del mundo. Bueno, geografía es una disciplina, hay otras disciplinas que hacen otras cosas, ¿no? Pero geografía es una disciplina donde te hace tomar conciencia de las contradicciones territoriales que nos rodean. Es eso. Porque si vos vas a enseñar geografía para ver cuántas vacas hay en la provincia de Buenos Aires, y eso no genera mucha conciencia. Lo único que hace es llenarte de número de vacas la cabeza, no más que eso. Entonces, pensar una buena geografía, una geografía interesante, es esta geografía que puede desentrañar cómo el poder está por la vía territorial generando obediencia sin que nos demos cuenta. Y digo, esto no quiere decir que haya que desobedecer todo. No estoy diciendo eso, porque si no la vida sería imposible. Lo que estoy diciendo es, si vas a obedecer, sabe qué es lo que estás obedeciendo, que es otra cosa, distinto. Porque obviamente, si todos hacemos lo que nos parece, y bueno, yo creo que no hay que respetar la luz en rojo, y bueno, paso con el auto y me llevo puesto a alguien, o yo como peatón cruzo con rojo, un camión me va a pisar por encima. No es posible, no es posible. Pero lo que sí es importante es saber qué es lo que uno está obedeciendo. Y es más, ver que hay cosas que uno no está obedeciendo que le convendría obedecer en términos de desarrollo personal. Entonces, a ver, que se entienda bien. Viene alguien que sabe mucho y te dice, mira, estudia, haceme caso, estudia. Y vos decís, no, no quiero estudiar porque no sé, bueno, no estás obedeciendo, estás siendo rebelde, o un rebelde, pero bobo. Esa es una rebeldía estúpida. Entonces, no es el desobedecimiento, sino es entender qué es lo que estás obedeciendo y si querés obedecer. Entonces vuelvo al punto. Cuando alguien que sabe mucho viene y te dice, mira, te conviene que estudies, y vos decís, no, yo soy rebelde, yo no voy a estudiar, y bueno, sos un salame, porque te estás perdiendo la oportunidad de aprovechar a alguien que sabe, porque no siempre vas a tener gente que sepa al lado tuyo. Bueno, es ahí, va por ahí el tema. Entonces, si volvemos al punto de la educación, en la educación lo que estamos tratando de hacer es justamente darse cuenta, date cuenta. Y que el darse cuenta sea un darse cuenta racional, que no sea por la vía del sopapo, porque en la vida cotidiana uno se da cuenta muchas veces de las cosas por la vía del sopapo. ¿Y cuál es el problema de la vía del sopapo? De que te enteres a los sopapos de las cosas, que te tornas en un resentido. El resentimiento tiene que ver con un rencor, un odio por lo que te salió mal, que no lo pudiste procesar porque no entendiste cuáles son los mecanismos de producción de dominación. Bueno, por ahí va el asunto. De este modo, entonces, todo esto que yo les estoy diciendo, que es lo que
se desarrolla entre nosotros, es entender el poder en la vida de cada uno de nosotros, que esto supone las dos cosas, tanto la de Foucault como la de Weber. En términos de Foucault, supone, bueno, cómo tramitamos esto, cómo entiendo yo, si estoy en una institución universitaria o en un profesorado, entender cuál es el papel que tienen las autoridades de la institución. Si están en ese lugar, ¿es porque alguien los puso a dedo o están porque saben más que yo y entonces más vale que les dé bola porque me va a hacer bien a darles bola? Ahí va el tema. Entonces, el resentimiento, como recién les decía, es no entender cómo funciona la dinámica del poder o del poder de manera capilar. Y esto, como recién les decía, es capilar. Pero por otro lado, si yo miro la piramidal, yo, igual que ustedes, tengo derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, que son los derechos de los cuales vamos a hablar en esta materia en el futuro. Y es central que esta materia, el centro de esta materia es mirar los derechos en relación al territorio, pero el tema es esto. Nosotros tenemos un montón de derechos dados por esta pirámide, es decir, somos ciudadanos y ni sabemos que tenemos derechos, muchas veces. Es más, hay circunstancias que hacen que no sepamos cómo utilizar nuestros derechos, es decir, cómo acceder a un fiscal, cómo negarse a un requerimiento de la policía que puede ser abusivo. Estos elementos, entonces, son también elementos de la estructura piramidal, de la ciudadanía que viene desde arriba, que tampoco muchas veces se la sabe manejar. Y en el caso de geografía, los derechos de orden ambiental o los derechos de orden territorial. Estos derechos son los que tienen que quedar en claro, tienen que quedar en evidencia al momento de enseñar geografía. Entonces, todo esto que yo estoy diciendo del mundo de lo político va a tener lo que algunos cientistas políticos llaman una caja de resonancia. Todos este rum rum que tenemos acá entre nosotros todo el tiempo, esto va a resonar acá arriba. Algunos conflictos de acá van a tener tanta intensidad que van a llegar a la caja de resonancia que son las instituciones del Estado. Vuelvo al ejemplo de antes. Hace 60 años atrás, el señor le decía a la señora, andá y lava los platos. Y es más, si la señora no iba a lavar los platos, le metía un bife. Bueno, eso al día de hoy es impensable. Al día de hoy, dado que hubo aquí abajo mujeres que se organizaron contra este desarrollo cultural, ahora hay leyes de protección a la mujer y leyes contra la violencia de género. Entonces, las leyes contra la violencia de género es algo del plano de la política. En la política se produce la institucionalización y la canalización y la resolución provisoria de los conflictos que se dan en el seno de la sociedad. Entonces, entre nosotros se dan conflictos, ¿sí? Y algunos de estos tienen tal entidad y son se calientan tanto, digamos, todos estos conflictos, que llegan al plano del Estado. Entonces, en el plano del Estado es el plano de la política. Entonces, de ahora en más, de acá hasta fin de año, y cuando nos encontremos en cuarto año de Geografía Social, yo cada vez que hable de la política voy a estar hablando de lo que pasa en el plano institucional. Y cada vez que hable de lo político es lo que pasa en el plano social, cultural entre nosotros. ¿Sí? Y que hay una conexión entre los dos. Bueno, esta conexión entre los dos es algo que vamos a desarrollar en la clase que viene y que se los adelanto ahora en qué consiste. El mundo de lo político es el mundo en el cual estamos nosotros, en nuestra cotidianidad, que es el mundo de lo social. El mundo de lo social. En el mundo de lo social estamos nosotros. Acá tenemos nuestros conflictos, nuestra vida cotidiana, estamos atravesados por leyes, ¿sí? Porque somos ciudadanos y tenemos obligaciones y tenemos derechos, es decir,
tenemos que pagar impuestos, tenemos que eh, si tenemos un hijo tenemos que anotarlo en el registro civil, es obligatorio, tenemos obligación de darle las vacunas a nuestros hijos, es decir, hacemos nuestra vida cotidiana y nuestra vida cotidiana está atravesada por la ley, qué sé yo, se muere la abuela y la abuela no la podés enterrar en el jardín de tu casa, no, la abuela va al cementerio, no se puede, no se puede, hay una legislación que te dice no se puede. Entonces, nuestra vida, ¿sí?, es la vida que se desarrolla en la sociedad civil. Y dentro de la sociedad civil, por supuesto, están metidos elementos institucionales. Pero al momento de que nos vinculamos cotidianamente, todos nosotros no tenemos presente todo el tiempo los elementos del Estado. No es que estoy con la abuela y digo el día que la abuela se muera no la voy a poder enterrar en el jardín. No nos movemos así, nos movemos desde otro lugar. Bueno, este otro moverse, esta manera de moverse, es la que define a la sociedad o a lo social. Y por otro lado tenemos la esfera del Estado. Definir el Estado es una cosa muy complicada que vamos a empezar a hacer la otra semana. No la semana que viene, no la K7, sino la 4. Vamos a empezar a definir el Estado. Pero sí, lo que sí podemos decir en este momento es que en el mundo en el que vivimos, social, en el que vivimos, hay dos esferas. Una que es la social y otra que es la del Estado. Entonces, nos interesa a nosotros acá, a nosotros mirar sociedad y Estado. Y claro, somos geógrafos, nos interesa ver la dimensión territorial de este vínculo. Algo ya mencionamos la semana pasada cuando hablamos de territorialidad. Cuando hablamos de territorialidad dijimos que los actores tienen una capacidad de generar territorio a través de la lectura del texto de Benedetti. ¿Esto qué significa? Que el Estado tiene un territorio que le pertenece y sobre el cual se aplica la ley. Esa es una. Pero también cada uno de nosotros construye su propia territorialidad. Es decir, yo vivo en mi casa y en mi casa yo tengo mi propia territorialidad. Dispongo los objetos acá como a mí me parece y construyo mi propio territorio aquí adentro. Ahora, aquí adentro estoy construyendo mi propia territorialidad, pero sobre esta territorialidad está superpuesta la territorialidad del Estado Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi abuela se muere, no la puedo dejar embalsamada acá al lado mío. No hay caso. No lo puedo, será mi territorio, mi espacio, lo que quieran, esto que está acá. Pero la abuela se me murió, va al cementerio, no la puedo poner acá. Hay una dimensión del Estado que está operando. Entonces, la territorialidad es algo que está en los dos planos y que está interconectada. Y es lo que a nosotros nos interesa mirar en geografía política. Ahora, ¿qué es lo que conecta centralmente a la sociedad con el Estado? ¿Cuál es el vínculo que la conecta? Bueno, ese vínculo, uno diría, es uno mismo. Porque yo estoy acá y yo estoy haciendo sociedad aquí en la medida que estoy construyendo un vínculo pedagógico con ustedes, estoy leyendo libros y voy ampliando mi cabeza, voy construyendo, voy a través de los libros voy tomando la sociedad y la voy incorporando en mí. Está en mí, pero también está en mí la legislación, porque yo soy un profesor habilitado por el Estado Nacional y por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, y por una universidad, que es la Universidad de Buenos Aires, estoy habilitado institucionalmente. Entonces, están las dos cosas. ¿Y por qué es posible esto? Porque yo formo, igual que ustedes, parte de lo que llamo una comunidad jurídica. Al ser parte de una comunidad jurídica, quiere decir que yo soy integrante de la nación argentina porque nací en la Argentina y soy argentino. Entonces, todos los argentinos tienen la nacionalidad argentina y los extranjeros que no nacieron en la Argentina y están con residencia legal, obtuvieron DNI, obtuvieron la residencia y tienen casi todos los mismos derechos de los argentinos. Si esos residentes argentinos, extranjeros que están en la Argentina, se nacionalizan, ahí ya directamente toman absolutamente todos los mismos derechos que cualquier argentino nativo. Pero el residente prácticamente tiene los mismos. Esto significa que en cada uno de nosotros está ese vínculo entre la sociedad y el Estado. ¿Y qué es lo que hace que exista ese vínculo? Bueno, la comunidad jurídica. ¿Y qué hace la comunidad jurídica? Decir que yo soy un ciudadano. Lo que conecta a la sociedad con el Estado es la ciudadanía.
La ciudadanía es lo que lo conecta. Entonces, vuelvo al ejemplo del tipo que estaba con la mujer que le decía, bueno, ese señor y esa señora son ciudadanos de la Argentina. Esa señora se junta con otras señoras y lo que trata de pensar es una ley de protección a las mujeres en el contexto de la comunidad jurídica. ¿Por qué lo puede hacer? Lo puede hacer porque ella es un integrante de la comunidad jurídica y puede pensarse en términos jurídicos de que haya una ley que proteja ese maltrato que se da en el plano social. Pero para que eso pueda cambiar, tiene que haber primero un montón de cambios en la cabeza de orden cultural, social, del orden de lo político. Entonces, la semana que viene lo que nosotros vamos a mirar es justamente esta combinatoria entre Estado y sociedad. El vínculo entre Estado y sociedad que se hace por la vía de la ciudadanía es lo que en ciencia política y aquí en geografía política denominamos sistema político. Sistema político lo vamos a ver la semana que viene, es un poquito más complicado que lo que hemos hablado hoy. Antes de comenzar la clase 3 se preparan un termo con mate, con café, lo que sea, y miran la clase 3 la semana que viene. Bueno chicos, cualquier cosa de la bibliografía me escriben si tienen dudas. Hasta la próxima, chao.